Desde lo personal, como dirigente política, ya con una importante trayectoria, ¿cómo lo sentiste a esta situación? No, la verdad que generó muchísima molestia, creo que fue un escándalo lo que sucedió esta semana, porque si siempre es una canallada ajustar a los jubilados, y jubilados lo es mucho más en este contexto, ¿no? Donde son el grupo de riesgo, donde no pueden salir ni tranquilos a comprarse remedios y ni mucho menos a defenderse de un ataque de este tipo. La verdad que lo hagan en nombre de la solidaridad, porque ese es el nombre que le han puesto al proyecto cuando se trata de trabajadores que han hecho un esfuerzo durante toda su vida. Los cordobeses y cordobesas han aportado durante muchos años más que el resto de los jubilados nacionales, ¿no? Recordemos que aportaban el 18%. Y eso también hay que decirlo porque ese 7% de más iba a un fondo complementario que jamás se rindió cuenta sobre eso. Entonces, este gobierno es el responsable del financiamiento de la caja, es responsable por cada uno de los ataques. De hecho, recordemos las jubilaciones anticipadas en el gobierno de la Sota, que eso también generó un desfasaje importante. Ahora, para hacer honor a la verdad, y en esto sí, por ahí voy a diferir, digamos, con Diego, creo que en los ataques a los jubilados no hay grietas. A todos los gobiernos, tanto a nivel nacional como provincial, lo han hecho sistemáticamente. A nivel nacional, aquellos que se hacen llamar nacionales y populares, porque sí, es cierto, tiraban piedras cuando fue la reforma de Macri, que fue tremenda, digamos la verdad, porque no hay que justificarla bajo ningún punto, pero después también hicieron lo mismo cuando asumieron, ¿no? Y el gobierno kirchnerista también permanentemente presionaba a las provincias, extorsionaba con no mandar los fondos de coparticipación a cambio de que se armonice. O sea, eso fue una realidad durante años. Y acá también en la provincia, si bien hace más de 20 años que está, digamos, Unión por Córdoba, también Mestre Padre fue el pionero, digamos, en el ajuste con el famoso decreto 1777, ¿no? Entonces, en realidad no hay, digamos, grieta, como te digo, en esto. Creo que es importante, por eso nosotros planteamos de que la caja, si tiene que tener una intervención, es una intervención popular. La tienen que manejar los trabajadores activos y pasivos, tenemos que ver los números, tenemos que poder decidir nosotros qué hacer con esos fondos. La verdad que hablar de la solidaridad cuando estamos hablando de trabajadores, que fíjate, ahora hace poco salió un informe de la CTA que dice que la canasta familiar para una familia de 4 personas asciende a los 67.000 pesos, y es el tope que ha puesto el gobierno para el recorte de las jubilaciones. O sea, digamos, son privilegiados aquellos que apenas llegan a cubrir la canasta familiar. Ese es el pensamiento de este gobierno, y lo más grave es que están mintiendo a la ciudadanía. Esa publicidad que también han gastado bastante, digamos, para sacarla y decir de qué se trata esta reforma, miente, porque dice que solamente es para el 15% de las jubilaciones, y no es así. Todas las modificaciones van a perjudicar a todos los jubilados y jubiladas provinciales. Entonces, eso también tiene que quedar claro porque han cambiado. En primer lugar, digamos, han bajado de nuevo el porcentaje, ahora todos van a cobrar el 67%, cuando debería ser el 82% móvil. El cálculo ya no se hace del promedio de los últimos 4 años, sino del el promedio de los últimos 10 años, que es el punto que faltaba armonizar con el sistema nacional. Que en un contexto como el que estamos viviendo, de permanente devaluación e inflación, imagínate, o sea, hagamos el ejercicio de buscar un recibo de sueldo nuestro de hace 10 años atrás, ¿qué monto va a ser? Eso te baja el haber completamente, ¿no? Y también afecta a todos los jubilados con el diferimiento, porque ahora van a cobrar los aumentos de los activos 2 meses después, que también en este contexto de inflación termina de licuar todo. Es decir, lo han hecho bastante completita esto, y yo no me creo que lo han hecho de un día para el otro. O sea, lo han estado cocinando a espaldas de todos durante mucho tiempo. Sí, porque también sufrieron, según se pudo conocer, que hubo fuertes presiones de la Nación. Había cuenta de decir, muchachos, ustedes tienen un rojo de 36.000 millones de pesos por año que lo provocaron ustedes, solucionenlo, no puede ser cada 3 meses ir al Estado Nacional, ir al Gobierno Nacional a pedir la subvención de la caja, el subsidio de la caja, ¿no? Bueno, los propios legisladores provinciales que responden a Alberto Fernández, que están en el bloque de Hacemos por Córdoba, también votaron esta ley. Pero yo me quedaba un poco con lo que decía Luciano en relación... imagino cuando aludió a la gobernación de tu papá. Por supuesto que lo tengo que decir porque obviamente sí, claro, no pero comparto y no coincido porque el diálogo contexto, respetuoso por supuesto, es absolutamente necesario aclararlo.
por lo menos de mi parte. Claro. El contexto es absolutamente distinto. Obviamente te lo iba a preguntar, ¿no? En el año 95, cuando asumió Mestre Padre, estaban a punto de intervenir en esta provincia. Los empleados provinciales tuvieron 3 meses sin cobrar el sueldo. Esa era la situación. La situación de la provincia, después de los 4 años de gobierno de Macri, que era de un signo político distinto a Schiaretti, tuvo el financiamiento del déficit de la caja, la condonación de la deuda de PEC, 30.000 millones de pesos en obras, el 15% de la devolución de los fondos que le detraían de la coparticipación del ANSES. Es decir, Córdoba como nunca tuvo miles y miles de millones de pesos. ¿Qué hizo el gobernador? Se endeudó en dólares, el 97% de la deuda está en dólares, y ahí está la situación de la provincia, mal administrada y con un pésimo nivel de administración del déficit de la caja. Pero digo, en el caso del decreto 1777, vuelvo sobre esto, no solamente que el contexto era distinto, sino que había una emergencia real y muy grave, y tuvo un plazo, el plazo se cumplió y pasó. Y así fue también con los bonos que se tuvieron que sacar en ese momento, que son los famosos bonos Secor. Se terminó declarando inconstitucional, pero todos los jubilados tuvieron que ir a la emergencia tuvo un plazo, y en los bonos Secor también tuvieron un plazo. Entonces, y se cumplió ese plazo y pasó. En este caso creo que, insisto con esto, la situación es absolutamente distinta. ¿Vos, Luciana, no ves que haya sido tan diferente? No, yo creo que más allá del contexto no justifica que siempre se les ajuste a los más desprotegidos, que son los jubilados. Yo recuerdo, discúlpame, sí, para mucha gente que seguramente no recuerda lo que pasó en el 94, 95, había, digamos, pasó el efecto tequila, Córdoba tenía una situación de internacional también compleja con el tema de la deuda y los créditos, el gobierno de Angelós quebró virtualmente, la provincia se fundió, el ministro de Economía era Caminotti, no se pagaron los sueldos durante casi 4 meses, y bueno, y después llegó Mestre y hizo todas las reformas sobre las cuales ustedes están debatiendo aquí, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que justamente en los momentos de crisis es cuando se achican los márgenes para los gobiernos, ¿no? Y es donde tienen que tocar justamente los intereses que nunca quieren tocar, que es de los grupos más concentrados. Es decir, por ejemplo ahora, ¿por qué no se les ocurre? Digo, porque tanto que amenazan con este impuesto a las grandes fortunas, pero siguen pasando la semana y no se establece el impuesto a la fortuna, digo, a nivel nacional, pero también a nivel provincial se pueden establecer impuestos más progresivos. Pero no, siempre el hilo se corta por lo más delgado, y en eso no se diferencian los distintos partidos del régimen, el bipartidismo, digo, porque estamos en Córdoba, donde si bien hace más de 20 años que hay un gobierno del mismo signo político, es una de las provincias donde el bipartidismo ha estado sólido, ¿no?, durante décadas. Entonces ahí hay responsabilidades compartidas y eso no podemos dejar de decir. Bueno, si ese es el punto, la verdad que vamos a tener que seguir debatiendo. La verdad que no me parece que sea el punto cuando hoy la situación es absolutamente distinta y es volver al año 95, hace 25 años. La verdad que no es así. En el caso del gobierno de Mestre Padre, cuando asumió en esa oportunidad, las reformas se hicieron y fueron de fondo. Y eso fue lo que posibilitó que la provincia esté bien ordenada en 2 años solamente. Mestre Padre gobernó con 5 ministros. 5 ministros. Sin autos oficiales, sin gastos superfluos. O sea, realmente se hizo un ordenamiento de las cuentas públicas que posibilitaron cumplir con la deuda, y la provincia en 2 años ya estuvo en condiciones de normalidad, que es lo que yo te trataba de explicar hace rato. Pero bueno, me parece que la discusión no es la del gobierno de Mestre Padre, me parece que la gran mayoría de los cordobeses han reconocido su buen gobierno, y me parece que acá lo que estamos debatiendo, y sobre todo que estamos en el 2020, en una situación de pandemia mundial y de atropello a las instituciones, por lo menos desde mi parte lo veo así, desde el peronismo, tanto a nivel nacional como provincial como local, me parece que esos son los temas que hoy nos tienen que ocupar y no tanto lo que sucedió hace 25 años. Sí, en la provincia, ¿cómo ven, más allá de lo que pasó con lo de las jubilaciones, cómo ven la situación de la estrategia del gobierno respecto a la pandemia y a los brotes y a las infecciones y a la situación que se ha generado en Córdoba? Córdoba es una de las provincias más expuestas y más complicadas desde el punto de vista de la cantidad de infecciones, ¿no?
Mira, yo creo que desde el punto de vista sanitario, bueno, se han establecido estos COE, ¿sí? Que nosotros siempre hemos sido muy críticos de que no se les ha dado participación ahí a los que están en la primera línea, digamos, para enfrentar esta pandemia, que son los trabajadores de la salud. Yo tuve la posibilidad de ir al COE Central y la verdad que estaba lleno de fuerzas de seguridad y había un solo médico que es Ledesma, ¿no? El resto brillaban por su ausencia, pero creo que fundamentalmente lo que quedó al desnudo es el vaciamiento de la salud pública, porque fíjate todo lo que se ha tenido que hacer en tiempo récord, en un mes, justamente porque el sistema público de salud es un desastre. Nosotros planteamos en su momento de que era necesario también declarar de utilidad pública al sistema privado de la salud, y todos cuando yo lo planteé en la legislatura me miraban como que era una locura, y después otros países que no son ni socialistas ni mucho menos avanzaron en ese sentido. Nos parece que esas son las medidas que hay que tomar, pero sobre todo también una cuarentena que por supuesto que es necesaria para justamente cuidar nuestra salud, tiene que ser acompañada por medidas de asistencia social, y este gobierno provincial no ha hecho nada al respecto. Perfecto, nos vamos al primer corte del programa y ya enseguida volvemos.